Ok, buenas tardes, jóvenes. Vamos a estar revisando o continuando con la lectura del día de ayer. Nos habíamos quedado en manglares, esta parte ya se había explicado. Vamos a pasar entonces a lo que son cuerpos de agua. Caro, ¿los puedes leer, por favor? Sí. Extensión de agua delimitada que incluye lagos, lagunas, ríos, mares, embalses, acuíferos, etc. Como se menciona en el Atlas Digital del Agua, México 2012, el lago de Chapala es el más grande de los lagos interiores de México. Tiene una extensión de 1,116 kilómetros cuadrados y cuenta con una profundidad promedio que oscila entre 4 y 6 metros. La mayoría de los lagos principales de la República se localizan en la región hidrológico-administrativa 8 Lerma-Santiago Pacífico. Exacto. Aquí, si se dan cuenta, estamos hablando de esta composición que tiene que ver con nuestros cuerpos de agua. Y nosotros tenemos uno que es el lago de Chapala. El que nos está diciendo es uno de los más grandes y no sé si incluso sepan que es famoso gracias a un cantante también que hace mención de este lago. Tenemos ecosistemas marinos. Arturo, ¿lo puedes leer, por favor? ¿Yo? Sí. Ah, dice, donde encontramos playas de arena y rocas, dunas costeras, arrecifes coralinos, con una gran diversidad de especies acuáticas y marinas, muchas de ellas amenazadas por la construcción de complejos turísticos y la contaminación. Como puedes ver, a pesar de que México es un país megadiverso, gran cantidad de sus ecosistemas y por lo tanto de sus especies están bajo amenaza de extinción o degradación. Por lo anterior, se han tomado acciones para proteger esta diversidad, así como los servicios ambientales que nos proveen. Sí, y aquí vamos a entrar en esta parte que es muy importante, los servicios ambientales. Estos son benéficos que ofrecen a los ecosistemas al ser humano y que incluyen tanto el acceso a productos particulares como son madera o frutos, como el control y regulación de procesos biogeoquímicos, perdón, a nivel regional. Por ejemplo, el control de la erosión, la regulación del ciclo hidráulico. En esta parte es importante. Nosotros ya ubicamos esta megadiversidad que tiene la República, ¿ok? Pero vamos a entrar a esto, que son servicios ambientales. Es todo esto que nosotros vamos a estar aprovechando de esta megadiversidad, pero de manera controlada, ¿ok? Vamos a pasar, ay, no quiere pasar, ya, ok. Vamos a continuar con esto. Los dos párrafos, ¿los puedes leer, por favor, Uriel? Una de las acciones que se han llevado a cabo para proteger las zonas del territorio nacional cuyos ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad humana o bien por sus características ecológicas requieren ser, no, ahora sí, o bien que por sus características ecológicas requieren ser preservadas y restauradas. Es la creación de áreas naturales protegidas, ANPs. Así, para mediados de 2015, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra 177 ANPs que representan 25.628.239 A de las A de la ay, hectáreas, ajá, de las 196.4 millones de la superficie territorial de México. Ok, exacto. Entonces nosotros entendemos que estas 177 áreas naturales protegidas de competencia federal se van a distribuir de la siguiente manera. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos, ¿no? El número de áreas naturales protegidas, la categoría de 41 tenemos reservas de la biosfera. En una superficie en hectáreas tenemos de 12.751.149. También tenemos 66 parques nacionales, 5 monumentos naturales,
8 áreas de protección de recursos naturales, 39 áreas de protección de flora y fauna, 18 santuarios, que en total son estas 177 áreas naturales protegidas y en superficie, que nosotros entendemos extensión, cubren estos 25.628.238 hectáreas, ¿ok? Esto todo entra, entra en esta megadiversidad que tiene México. Ahora, aquí ya les puse este mapa, traté de hacerle zoom lo más que se podía y más a esta parte, ¿no? Tenemos áreas naturales protegidas federales de México y nosotros tenemos aquí por colores, ¿no? Reservas, voy a acercarlo un poquito más, a ver si lo pueden llegar a ver. O sea, ubiquemos como que los colorcitos, más o menos, y la simbología, para que se entienda esto. Tenemos en verde, como verde agua, reservas de la biosfera, que son estas que nosotros estamos ubicando. Parques nacionales, son estos azulitos muy bajitos que llegamos a tener. Áreas de protección, flora y fauna, y si se dan cuenta son estas. Y o sea, si ustedes hacen una comparación, realmente se ve algo muy pequeño, pero en extensión, si nosotros sumamos, es un área bastante grande. Monumentos naturales, y aquí lo tenemos tal cual así, como que englobado. No sé si se dan cuenta, porque entra aquí, en ese otro mapita. También tenemos otras categorías que son los verdes. Verdes los tenemos, bueno, verde bajito son estas, por ejemplo. Y también tenemos aviso de decreto. Aviso de decreto, déjenme ubico donde quedó. Aquí, están estas partes. ¿Ok? Quiere decir que son las que se van a estar incluyendo dentro de estas áreas naturales protegidas y que son parte de México. Ok, esto nos lleva justamente a estos recursos naturales, a realmente valorar lo que se está obteniendo y cómo se están obteniendo las cosas de esta megadiversidad que tenemos. Recursos naturales e impacto ambiental. ¿Lo puedes leer, por favor, Liz? Dijo Liz, por favor. Sí, tú. Perdón. Recursos naturales e impacto ambiental. De acuerdo con la Real Academia Española, un recurso es un conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad. Si pensamos que desde nuestros orígenes los seres humanos hemos obtenido de la naturaleza todo lo que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, entonces podrás ver con facilidad que todos los elementos bióticos y abióticos que componen a los ecosistemas son fuente de recursos naturales para la humanidad. ¿Les digo? No, tantito, voy a leer ese y así quieres otra sigues. Tenemos entonces esto, los recursos naturales, que si ustedes se acuerdan, viene como parte de su producto integrador. Son elementos bióticos y abióticos, ¿ok? Eso ya lo tenemos claro, que se encuentran o producen en la naturaleza y son provecho para el hombre. O sea, de todos estos, nosotros nos vamos a ayudar, tanto para poder sobrevivir como para llegar a crear alguna herramienta o algún utensilio, alguna infraestructura que a nosotros nos sirva, ¿no? Para poder continuar con nuestra vida. Por favor, Liz, continúa con el otro. Muchos de estos recursos son utilizados directamente. Por ejemplo, las hortalizas las consumimos tal cual las cosechamos de la tierra, obviamente realizando un proceso previo de desinfección, y muchos otros son transformados hasta convertirlos en artículos muy elaborados. Por ejemplo, el petróleo, que constituye la materia prima para la elaboración del nylon, esa fibra sintética que utilizas en tu ropa. Exacto. Entonces, si se dan cuenta, de manera directa o indirecta, nosotros estamos haciendo uso de estos recursos naturales. Ok, pasemos. Clasificación de los recursos naturales. Dado que la definición de recursos natural es completamente antropocéntrica, entonces podemos agruparlos en tres grandes categorías, dependiendo del tiempo que tarde la naturaleza en producirlos o regenerarlos. Y si se acuerdan, estos elementos perpetuos, potencialmente renovables, no renovables, son los que vienen integrados en sus actividades. Perpetuos, ¿lo puedes leer, por favor? Ay. Luis. Luis Uriel tiene fallas. Ok, Alfredo.
¿Cuál, profa? Perpetuos. A ver, espérame tantito. Perpetuos son los recursos que, considerando la escala humana de tiempo, son prácticamente inagotables. Por ejemplo, la energía solar, el viento, la marea, entre otros. Ay, perdón, jóvenes, yo estoy hablando y no me acordé que tenía el micrófono apagado. Sí, esto nos está diciendo que se mantienen, ¿ok? Que dice que es algo inagotable. Tenemos esta energía solar, esta siempre la vamos a estar teniendo, al igual que lo que nos dice, ¿no? El viento. La madera yo no diría que es algo perpetuo. ¿Por qué? Porque realmente nosotros estamos acabando con ciertos recursos. Entonces, o sea, va a estar, pero no va a ser como que, si nosotros talamos, pongan ustedes, todo un bosque ahorita, ¿qué va a pasar? En el tiempo en el que crezca, corre mucho riesgo a que ese bosque, o bueno, que empiecen a crecer los arbolitos, o los talemos antes de tiempo, o no haya producción, o sea, como que no sería tanto en la cuestión de la, perdón, marea, yo entendí madera, ay, perdón. Ok, marea, bueno, esta parte sí es algo perpetuo. Potencialmente renovables. ¿Lo puedes leer, por favor? José María. Potencialmente renovables. Son los que pueden regenerarse o estar disponibles en lapsos de tiempo manejables para una vida humana, ya sea porque se producen, se autodepuran o porque tienen movimientos cíclicos en los ecosistemas. Por ejemplo, los ciclos biogeoquímicos o como los del carbono o el nitrógeno. Exacto. Estos potencialmente renovables, si ustedes se acuerdan en estos ciclos con el carbono y el nitrógeno, tienen que ver con esta conexión también con otros organismos, como es la parte del oxígeno, al igual, bueno, el organismo no es, el oxígeno no es un organismo tal cual, pero tiene toda esa influencia de demás elementos, lo que son los animales, lo que es el ser humano, todos estos hacen que esta potencialidad renovable circule y que se dé. Tenemos los no renovables. ¿Los puedes leer, por favor, Sarai? Que existen en una cantidad finita en el planeta, por lo que su extracción y uso llega a agotarlos en los sitios donde se producen, como el petróleo y los minerales, ya que tarda miles e incluso millones de años para que la naturaleza los vuelva a producir. Exacto. Bueno, esta es la parte donde ya nos empezamos a preocupar, ¿no? De estos productos, o bueno, de estos recursos que nosotros estamos utilizando y que realmente podemos llegar a agotarlos. Y vamos a continuar. Y nosotros tenemos aquí algunos recursos naturales que obtenemos del planeta. Uno de ellos es el agua. Tenemos aire, petróleo, recursos forestales, recursos minerales. Es como para que tengan más o menos una ilustración acerca de ellos. Y después tenemos, por el tipo de uso que les damos a los recursos, también podemos categorizarlos en, y tenemos alimentarios. ¿Los puedes leer, por favor, Ana? También tiene fallas, profa. Oh, por Dios, no puede ser. Lupita. ¿Alimentarios? Sí, por favor. Son los que extraemos del ecosistema para satisfacer las necesidades de nutrición que tiene nuestro organismo. Algunos ejemplos son granos, verduras, caprino, porcino, a veces peces, mariscos, sal, etc. Sí, esto si se dan cuenta viene tanto en cuestiones minerales, vegetales o animales, es lo que nosotros estamos entendiendo, de estos tipos de recursos que nosotros obtenemos, que son naturales y que obtenemos justamente de esta megadiversidad. Ok, también tenemos los energéticos. Alfredo, ¿los puedes leer, por favor? Las sociedades humanas, al transformar los recursos naturales en productos más elaborados, requerimos energía para esos procesos industriales. Y por ello, este tipo de recursos son fundamentales para el el funcionamiento de las sociedades actuales. Algunos ejemplos de recursos energéticos, Hoy es viernes de bloopers. energía solar, petróleo, leña, carbón, viento, gas natural, elementos radiactivos, entre otros.
Sí, ahora entendamos que en este caso, cuando se habla de algunos energéticos, puede llegar a ser el caso que sean recursos que no son renovables, ¿ok? Tenemos de protección, ¿los puedes leer, por favor, Arturo? Ahora a Arturo le falla el audio. No, ya vine. Ok, No, es como que se trabó. ya, La de protección, ¿verdad? sí, por favor. Son los que utilizamos para protegernos del ambiente o para proteger los recursos que nos interesan, como madera, arcilla, arena y grava para construir casas, fibras para elaborar ropa, plantas medicinales para protegernos de las enfermedades. Ok, esto es interesante, ¿no? Porque consideran de protección tanto lo que es la ropa como también ciertas, bueno, en este caso, ¿no? Minerales que nos ayudan justamente para poder construir algún edificio o este tipo de elementos, ¿no? Tenemos de recreación y esparcimiento. Caro, ¿lo puedes leer, por favor? Que nos permite emplear nuestro tiempo libre, por ejemplo, cultivo de plantas ornamentales, cuidado de mascotas, visitas a zoológicos o safaris con vida salvaje, etc. Sí, aquí es interesante este recurso, ¿no? Cómo lo están catalogando. Realmente es uno que puede ser creado, como lo estamos viendo en los zoológicos, o em, en esta cuestión de que nosotros aprendamos de este ecosistema, ¿no? O bueno, de tal cual el bioma que nosotros queramos, cómo es el safari con vida salvaje. ¿Qué es esto? Que ustedes vayan con protección, obviamente, o sea, se conoce así con los camiones, van, conocen cómo es el lugar, ven a las especies en su hábitat y esta es una recreación, esparcimiento. Ok, también tenemos culturales y estéticos. ¿Lo puedes leer, por favor, Liz? Cuando es posible conectar con el medio que nos rodea y sentirnos a gusto en él. Por ejemplo, cuando sales a carretera y vas mirando por la ventanilla del auto los paisajes naturales, o cuando contemplas un águila volando o una flor hermosa. Y aquí entendamos esto, esta categoría es interesante, porque también tiene que ver con la mano directa del ser humano, ¿ok? Esta modificación que nos está dando, pero igual también tenemos esto, ¿no? Que dice una flor hermosa, tiene que ver con esta percepción en cómo se está dando esta categoría. Igual tenemos aquí, clasificación de los recursos naturales por el tipo de uso, que eso es lo que nosotros estamos entendiendo. Tenemos conservación de la biodiversidad, tenemos manejo de tierras, especies invasivas, hábitat, recreación, uso excesivo, conectividad, diversidad genética, salud pública, recreación, cultura y arte, polución. ¿Qué polución? ¿Qué tenemos por eso? ¿Se acuerdan en inglés? En algún momento yo creo que lo vieron, pollution. ¿A qué se refiere? Polución, tal cual. ¿No? ¿La palabra no la habían escuchado, jóvenes? No, Ok, se refiere a la contaminación. Ok, polución es contaminación y bueno, si en algún momento lo llegaron a escuchar, en inglés es pollution. Ujú. Y tenemos áreas protegidas. Toda esta es la clasificación de los recursos naturales por el tipo de uso. Y de ahí tenemos esta parte que es interesante, ya nos lleva justamente prácticamente a su producto final. Dice, otra forma de clasificar los recursos es por el tipo de beneficios que obtenemos de ellos. A esto le llamamos servicios ecosistémicos y pueden ser directos o indirectos. Dentro de los directos tenemos producción de provisiones, que aquí tenemos como ejemplo fibras, comida, agua fresca, madera y otros recursos naturales. Y dentro de los directos, en categoría de regulación, tenemos el ejemplo del clima, control de enfermedades, suspensión de patógenos, purificación del agua. En lo que son recursos indirectos, la categoría de soporte o de procesos, en este caso tenemos ciclamiento de nutrientes, producción primaria, formación del suelo. En categoría de indirectos culturales, tenemos estéticos, herencia cultural, educacional y recreativa, espiritual, sentido de pertenencia. Si se dan cuenta, estos en cierta manera tienen conexión con otras clasificaciones.
o sea, depende de la perspectiva o desde dónde lo vamos a ver o cómo lo vamos a estar estudiando estos ecosistemas. O bueno, esta clasificación, perdón, de los recursos naturales. Y entonces, así es importante mencionar que un ecosistema se encuentra en equilibrio. Ay, me salió, permítanme. En equilibrio cuando sus ciclos se cumplen, lo que le permite restaurar los recursos utilizados. ¿Qué es esto? Que va, ¿sí? O sea, es algo circular, tal cual. Pero si el fenómeno no se produce bajo estas condiciones, entonces el equilibrio se altera y el ecosistema se deteriora. Y esto es como una reflexión hacia ustedes. Ahora puedes darte cuenta que cuando los seres humanos utilizamos los recursos naturales, generalmente lo hacemos de forma irreflexiva, o sea que no pensamos en esto que estamos consumiendo, sin considerar si el recurso es potencialmente renovable o no renovable. Simplemente lo utilizamos porque lo necesitamos en el momento. Y peor aún, lo sobreexplotamos y causamos su deterioro, como hemos hecho en el suelo, el aire o el agua que contaminamos. A esta alteración del medio ambiente, producto de la acción del ser humano sobre la naturaleza, lo llamamos impacto ambiental. Entonces entendamos esto. Este es un impacto ambiental. Este consumo desmedido de los productos o bueno, de los recursos naturales que nosotros tenemos. No sé si hay algún comentario. No, profa. No, profa. ¿No? Ok, voy a detener la grabación entonces.